días a todos los que estáis conectados. Veo que tenemos ya 25 asistentes conectados a esta jornada en la que vamos a presentar la nueva antena de Extenda en Australia. Antes de hacer una breve introducción sobre por qué Extenda ha decidido tener una antena en Australia, me gustaría presentar al equipo que va a estar trabajando tanto desde Extenda en Andalucía como desde, bueno, nuestro socio Adolfo, que no tiene la sede en Australia, pero que tiene el contacto y la oficina allí de la mano de nuestro nuevo director técnico, que es Alberto Tubella, y, y aquí en Andalucía, que contamos con Javier Domínguez Benjumea, que él es el responsable de esta antena, y con Paola Castro, que es la directora de Desarrollo de Mercado de Asia y países de Eastern Europe and Central Asia, países ECA, en los que nosotros pues metemos una serie de países. ¿Por qué decide Extenda abrir una antena en Australia? Bueno, nosotros llevamos muchos años con el foco puesto en este país. No es hasta ahora que podemos tener una mayor presencia, una mayor intensidad en cuanto a las acciones y las actividades que vamos a llevar a cabo. Nosotros abrimos la antena en este año 2023, porque Australia es un país que entendemos que es muy interesante para las empresas andaluzas. Es un mercado que tiene 25 millones de consumidores potenciales, tienen un gusto anglosajón y además una elevada renta per cápita. Además, Australia figura entre los países en los que dentro del plan de internacionalización de la economía andaluza, Extenda y la Junta de Andalucía en su conjunto, pues piensa que debe realizar un mayor número de actividades para diversificar esa gran concentración que tenemos de nuestras exportaciones en la Unión Europea. Es una economía diversificada que está en constante crecimiento, la economía australiana. Nosotros ya hemos hecho varias visitas al país y creemos que ofrece importantes oportunidades para las empresas exportadoras. Como hemos comentado antes, por su PIB está entre los principales países del mundo, aquellos países que tienen un poder adquisitivo más alto. Y además es una sociedad que nos van a contar, Alberto nos va a contar un poquito más adelante, que demanda constantemente productos de calidad. Nosotros también vemos que en esa estrategia de concentración en áreas geográficas específicas, en la zona de Asia-Pacífica, Australia junto con China y con Corea y Japón, pues es uno de los países más interesantes. Además, la economía australiana concentra su actividad en sectores en los que creemos que hay oferta andaluza que puede responder a la demanda que surja en este país. Hablamos de sectores como la minería, la agricultura, la ganadería, el sector de servicios financieros y el sector de la educación y el turismo, entre otros. No quiero hacer muchos spoilers ni quitar parte de la información que van a comentar tanto Adolfo como Alberto, pero sí me gustaría mencionar brevemente cuáles son esos sectores de oportunidad a los que, bueno, después de estudiar el país y por la oferta que nos han presentado nuestros nuevos socios en la zona, creemos que son sectores que debemos abordar con actividades, una batería de actividades. Estamos hablando del sector de la minería, del sector de las energías, del sector industrial, en general todo tipo de maquinaria, de equipos y de accesorios, de la industria de la agricultura, en la que Andalucía pues, es una de las regiones que tiene un nivel de tecnificación más importante en Europa. El sector de la construcción, fundamentalmente materiales de construcción y maquinaria, y el sector agroalimentario. Cuando terminemos las presentaciones, el equipo que se ocupa de Asia, Paola y Javier, os van a contar cuáles son las acciones que tenemos previstas para este año 2023. Y comentábamos también, antes de empezar esta jornada, Javier, Paola y yo, que sería también, al finalizar las presentaciones, sería también un buen momento para escuchar cuáles son las propuestas que por vuestra parte, por parte de las empresas, querríais trasladarnos. Entonces, cuando terminemos, concluiremos con esa relación de actividades que tenemos previstas para este año y escucharemos también
en cuanto a vuestras demandas. Yo, sin más, le paso la palabra a Adolfo, que es nuestro socio en la zona, junto con otros países en los que también contamos con Adolfo como socio de las antenas, y después Alberto nos dará más detalle de cuáles son las oportunidades concretas que ofrece este país. Muchas gracias. Gracias, María, por la introducción. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Pues como ha dicho María, ¿no? Hoy presentamos una de las antenas que estoy segurísimo que va a generar más interés en los próximos años, ya que Australia es un mercado especial y que está en un grandísimo momento. Es una economía diversificada, como ha dicho María, y creciente, con uno de los PIBs más altos del mundo, y eso, pues, indivisiblemente genera muchísimas oportunidades en múltiples sectores, no solo los más potentes de la economía andaluza, sino también para aquellos más minoritarios que a lo mejor se sitúan en otros sectores o subsectores que quizás se pueden trabajar menos en otros mercados más complejos, ¿no? Pero evidentemente por los gustos y los hábitos de consumo de los australianos abrimos mucho el abanico a cualquier tipo de producto, incluso de consumo agroalimentario, como ya se ha dicho, y como no, en minería, industria auxiliar de la agricultura, ganadería, renovables, etcétera, ¿no? Bueno, por daros un poco la introducción de la antena está compuesta por dos empresas especializadas en internacionalización y con una amplísima experiencia dando servicios de consultoría a empresas españolas en el exterior. Esta antena en concreto surge de la unión de dos consultoras. Por un lado, SKZ Global, que algunos nos conoceréis porque hemos sido somos antena de Extenda en otros mercados de la red exterior. Yo concretamente especializado en mercados euroasiáticos en su conjunto. Y bueno, ya llevamos más de 10 años asesorando al tejido empresarial andaluz, ¿no? Y lo conocemos muy profundamente. Y nuestro socio Alberto Tubella, de TPA, que es un profesional con una gran trayectoria y con una experiencia muy específica en el mercado de Australia, ¿no? Por tanto, estoy seguro que esta unión va a ser muy interesante y vamos a dar muy buenos resultados. La antena de Extenda en Australia va a dar servicios equivalentes a cualquier otra de las redes exterior, agendas individuales, físicas, virtuales, sondeos de mercado, misiones agrupadas inversas y directas. Bueno, la planificación, digamos que está todavía en preparación. Vamos a dar también jornadas técnicas, horas de consultoría que podéis, bueno, aprovechar para cualquier consulta que tengáis un poco más específica y concreta para abordar este mercado. Y seguiremos haciendo o intentando traer proyectos individuales inversos y oportunidades de negocios a vosotros, a las empresas andaluzas. Como decía, la programación está un poquito todavía en borrador. De momento, este año se van a realizar un par de acciones, que es la Fine Food de Australia, que se celebrará en septiembre aproximadamente. Hay prevista una visita como la Indo-Pacific 2023. Pero bueno, queremos que con este webinar tener la oportunidad, ¿no?, de conocer qué necesidades tienen las empresas andaluzas. Pronto diseñaremos con estos feedback qué sectores serán los más interesantes para el próximo año. Y bueno, sabemos que es un mercado muy lejano, pero queremos acercaroslo lo máximo posible, ¿no? Y ese será nuestro cometido. Así que bueno, sin más, solo quería daros las gracias de nuevo y cedo la palabra a mi socio Alberto Tubella. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenas noches desde mi parte. Aquí son las 7:15 de la tarde, pero siendo invierno, pues ya es absolutamente de noche. Gracias a ambas presentaciones que ha habido por lado de María y por lado de Adolfo. Yo soy Alberto Tubella, efectivamente, jefe de proyecto en la antena en Australia. Y sin más dilación me pongo a hablaros de este país. Este país que todo el mundo conoce, todo el mundo ha oído hablar de este paraíso que supone Australia,
pero del que cuando empiezas a indagar un poco te das cuenta de que la gente solo conoce las cosas icónicas y no realmente no conoce el país y mucho menos como mercado. Y lo que voy a tratar es de explicaros un poquito las cosas básicas de este mercado para ver si representa interés para vosotros o no. Una breve introducción sobre el país en sí. En cuestión de territorio, Australia es un continente. Estamos hablando de un país que supone, pues, en superficie 15 veces el tamaño de España. Aquí podéis ver un mapa en el que se le compara con lo que es Europa, pero realmente si os queréis hacer una idea del tamaño del país, es un poquito más pequeño que Estados Unidos e incluso tiene una forma parecida si lo inviertes, ¿no? Es una buena manera de hacerse idea de las distancias que hay dentro del país. Y con un país, vamos a decir, pues eso, del tamaño de Estados Unidos, sin embargo, sería una décima parte en términos de población. Estamos hablando de 25 millones de habitantes en el último censo, que es de hace 2 años. Y además que esta población está concentrada en ciudades, solo en 5 de ellas ya más de la mitad de la población, y sobre todo en la costa este, como podéis ver en el mapa, que es la zona, digamos, menos seca. Es un país muy, muy, muy seco, con lo cual el tema del agua es un tema crítico y que determina mucho dónde puede haber núcleos poblacionales. Y algo quizás un poco más desconocido, no desconocido, pero a la que la gente no le da tanta importancia. Hablamos de Australia siempre como si fuese un país británico y obviamente tiene ese background británico y esas costumbres. Sin embargo, esto está cambiando y está cambiando aceleradamente. A día de hoy, y basado en el mismo censo de hace 2 años, nos damos cuenta de que un tercio de la población australiana no ha nacido en el país, o sea, son inmigrantes recientes. Y hasta la mitad de esa población cuentan con al menos un progenitor que no ha nacido en Australia. Es decir, que es el auténtico melting pot que nos venden de Estados Unidos, aquí yo creo que incluso es más pronunciado. Es un tema a tener en cuenta porque el tema cultural define mucho los mercados. Territorialmente, Australia está dividida en 6 estados, es una federación, 6 estados que cuentan con su propio parlamento y su propio gobierno, y 2 territorios que son, bueno, uno es la propia ciudad de Canberra y sus alrededores, que al tener la capital federal, pues ya no constituye un estado en sí, y otro es Northern Territories, que siendo un estado que puede ser 3 veces España, tiene una población de unos 300.000 habitantes y no les da ni para tener su propio gobierno. Entonces, bueno, en este caso se le llama Estado sin más. Ciudades importantes, las que todo el mundo conoce, Sydney, Melbourne, son ciudades importantes, hablamos de más de 4 millones de habitantes en cada una de ellas. Un poco menores, pero bueno, pasando alrededor de los 2 millones tenemos a Brisbane y Perth, y después ya el resto de capitales de estados como son Adelaida, Hobart, Darwin, que es capital de territorio, aunque hay algunas ciudades intermedias que incluso superan en población a estas más pequeñas. Tenemos Newcastle a 3 horas al norte de Sydney, tenemos Wollongong a 1 hora al sur de Sydney, que pueden estar perfectamente entre las 300.000, 400.000, incluso medio millón de habitantes. Datos económicos, algunos ya os los ha adelantado María. Australia es la 13ª economía del mundo. Estamos hablando de un PIB similar, un poco superior al de España, pero lógicamente con prácticamente la mitad de la población, eso supone que en poder adquisitivo dobla a España. Estamos hablando de un PIB per cápita muy alto, de 60.000 dólares americanos por persona. Su tasa de endeudamiento es de alrededor cercana al 60%. Se ha visto muy afectado, muy incrementada por las políticas aplicadas después del COVID, en el que se inyectó muchísimo, muchísimo dinero sobre todo a los sectores más afectados por el COVID, pero aún así representa también lo que sería la mitad en España en lo que es en términos de porcentaje del PIB. Actualmente el tipo de interés está en el 3,85%, se esperan todavía nuevas subidas
Hemos pasado en términos de muy poco, en menos de un año, de prácticamente cero, estábamos en el 0,25% a este 3,85%, como ha pasado en el resto de economías desarrolladas, y sobre todo debido a intentar controlar la inflación, que también se ha disparado. Tradicionalmente, Australia ha sido muy buena en mantener la inflación en ese 2,5%, pero a raíz del COVID se ha disparado. Actualmente estamos en el 7%. Había bajado al 6,5%, ha vuelto a subir este mes con este repunte, con lo cual se puede esperar que pueda haber nuevas subidas de la tasa de interés. Si nos fijamos en el mercado laboral, pues con una masa laboral de prácticamente 14 millones de personas, el desempleo se encuentra actualmente en un 3,7%. Esto es absolutamente increíble, si queréis decir, porque, por ejemplo, a principios de año este desempleo estaba en el 3%. De hecho, había grandes dificultades para encontrar personal. Y aunque tradicionalmente Australia adolece de ciertas faltas en términos de personal, es conocido, por ejemplo, que se importan muchos médicos, que se importan muchos ingenieros, la situación de este año ha sido anómala. Es que no había industria que no se viese afectada porque con un desempleo tan bajo costaba muchísimo encontrar personal. Ahora ha habido un cierto repunte y este repunte viene precisamente por esas subidas de interés que ha habido durante el año y que ha provocado pues que se ralentice un poquito la economía, pero bueno, todavía estamos a unos niveles en que se especula con nuevas subidas para ralentizar todavía más la economía porque todavía se lo puede permitir, ¿no? Como en muchas economías, el desempleo juvenil es un poco más alto, en este caso es el 8%, no llega desde luego a los niveles de otras economías donde es muchísimo más alto, y además hay que contar aquí que es muy habitual empezar a trabajar entre los 15 y los 16 años, con lo cual esto se computa también en las estadísticas, a pesar de que hay pues muchísima parte de esta población que pudiendo trabajar, lógicamente no lo hace, pues porque está en época de estudios, ¿no? El salario mínimo, si lo mensualizamos, porque aquí se suele poner en semanas, si lo mensualizamos, pues como podéis ver, comparando con España, estamos hablando de 1.000 euros más en términos de euros que el que pueda ser en España. Y no solo eso, ya ha sido aprobado un incremento del 8% que se aplicará a partir del 1 de julio. Esto es debido porque el año fiscal en Australia va de 1 de julio a 30 de junio, al contrario que el resto de las economías, que suele ser de enero a diciembre. Pero bueno, aquí en este caso es a mitad de año, coincidiendo con el invierno, ¿no? Y por último, en términos económicos, yo creo que un dato que todo el mundo conoce de Australia es que ha sido, bueno, un país que ha roto el récord de años consecutivos de crecimiento, 29 años seguidos creciendo. Es cierto que no eran crecimientos excesivos, siempre estábamos hablando de tasas del 1 y el 2%, pero lógicamente 30 años consecutivos, 29 años en este caso, pues se nota en un crecimiento total de la economía. Este récord quedó marcado y quedó definido con el primer decrecimiento que fue a raíz del COVID, pero que como veis en el gráfico, comparando en rojo lo que está en Australia con el resto de países de la OCDE, ese decrecimiento y la posterior recuperación fueron muchísimo mejores que la media de esos países de la OCDE. Es decir, es un país al que se le conoce como the Lucky Country y lo ha venido demostrando, pues saltándose muchas de las crisis que ha habido a nivel internacional desde los años 90 y, bueno, capeándolas bien sin afectar a ese crecimiento sostenido. ¿De qué se compone la economía australiana? Bueno, la economía australiana, como muchas de las economías desarrolladas, tiene un alto componente de servicios. Es una economía que prácticamente 65-70% del PIB lo componen servicios. De cara a lo que es los pilares de la economía, dentro de esos servicios, si hay uno que destaca, es el de los servicios financieros. Esto tiene su origen en que a partir de los años 80 se puso los planes de pensiones privadas obligatorios, es decir, no existe el concepto de seguridad social para pensiones como lo tenemos en España, sino que aquí las empresas aportan individualmente para cada persona un porcentaje del salario a planes que son de gestión privada pero obligatorios.
Entonces, esto ha generado una industria financiera en torno a estos planes de pensiones que, si os podéis imaginar, actualmente lo que se aporta a estos planes es un 10% del salario. Entonces, estamos hablando que anualmente un 10% de toda la masa salarial australiana pasa a ser parte de fondos, de todo tipo de inversiones de gestión privada, que les da un poder impresionante. Y es uno de los pilares, desde luego, de la economía. Después, en términos de materias primas, Australia es bien conocida especialmente por el tema de los minerales y las fuentes de energía, petróleo, gas. Muy importante también es el tema de agricultura y ganadería. Y en ese tipo de servicios, y ya de cara un poquito al exterior, se encuentran el turismo, por un lado, que ha experimentado unos crecimientos tremendos hasta el COVID, pero es un país que en su momento, con la liberalización de las líneas aéreas, con la bajada de precios, pues ya no quedaba tan lejos. Ahora ya estamos en otro escenario. Y otro es el de la educación. Hay muchas entidades educacionales que se nutren de estudiantes extranjeros, a los que se les cobra pues tasas entre 3 y 5 veces más caras que a un estudiante nacional. Aún así, Australia tiene una población flotante de entre 450 y 500.000 estudiantes internacionales por año, con todos los ingresos que eso supone para el país. Aparte, también es conocido que es una de las vías de conseguir los visados de permanencia en el país, con lo cual también es buscado por muchos agentes internacionales de cara a inmigrar a España a través de los sistemas educativos. ¿Qué es lo que genera esta economía en cuanto a las exportaciones? Bueno, estos grupos que están indicados en la pantalla son grupos, no son partidas arancelarias únicas, sino agrupadas. Si lo hiciésemos por partidas únicas, la primera, la de fuel y minerales, o sea, todo lo que serían minerales, gas y petróleo, ocuparían, desde luego, las 10 primeras posiciones, sin duda alguna. Australia es el gran productor de gas, de petróleo, sobre todo, y minerales, especialmente carbón y hierro, y eso mueve a toda la economía. Los beneficios de estos exportaciones fluyen en toda la economía australiana. Pero si agrupamos, aún así vemos que, bueno, no solo como fueles y minerales, sino todo tipo de ores, en este caso, que son los carbones, gemas y metales preciosos, pero sin tratar. De la parte de agroalimentarios y ganadería hay una gran exportación de carne, que en este caso incluso es carne sin elaborar. Se exporta muchísimo animal vivo. Todo Asia, toda la parte del Middle East. Hay un comercio tremendo. Y luego, bueno, pues hay algunas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, la partida de maquinaria. En este caso agrupa todo tipo de maquinaria, pero si consta aquí es pura y exclusivamente una maquinaria dominante, que es la aeroespacial. Y esto se debe a que Estados Unidos en su momento quiso diversificar su panel de proveedores y escogió a Australia como uno de los centros que estratégicamente le convenía tener, porque vamos a decir que geoestratégicamente es un país difícil de atacar, si quieres, con lo cual era una manera de protegerse. Entonces son industrias americanas que tienen presencia aquí en Australia. Lo demás son casos nicho, como cierto tipo de maquinaria eléctrica, cierto tipo de equipo médico y óptico, que está muy ligado a universidades, porque en general Australia produce poco de todo. En cuanto a las importaciones, exactamente al contrario. O sea, lo que se necesita son bienes de equipo. Todas estas industrias que he comentado, agroalimentaria, minería, aeroespacial, en fin, todas las industrias predominantes en Australia necesitan de estos bienes de equipo que no se producen en territorio local, con lo cual todo es importado. Si vemos, la segunda partida vuelve a ser la misma que Australia exporta, la de petróleo, gas y demás. ¿Por qué? Precisamente porque Australia no tiene capacidad de refinamiento.
Australia coge su petróleo, lo exporta al sudeste asiático en refinerías de Singapur, de Corea y lo devuelve al país. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues por su origen de colonia británica, donde, bueno, pues ese sistema antiguo en el que se cogían las materias primas, se llevaban al país dominante donde se producía, se elaboraban y se devolvían a esas colonias, se les revendía. Pues esa estructura todavía es imperante en Australia en muchas de sus industrias. Por lo demás, necesita de todo. Vehículos. Vehículos no solo hablamos de los vehículos personales, no hablamos solo de coches, sino hablamos de camiones, hablamos de vehículos que se utilizan en las minas, hablamos de vehículos que se utilizan en las Fuerzas Armadas, ahí todo está englobado en esta partida. Todo tipo de maquinaria y equipamiento eléctrico, todo tipo de equipos médicos, bienes farmacéuticos. Vuelven a aparecer aquí las gemas, los metales preciosos, pero en este caso elaborados. En fin, es un poco la historia de Australia como fuente de materias primas, pero poco producto elaborado que le viene del exterior. Si miramos las relaciones internacionales de Australia, disculpar, vemos que tiene un comercio muy basado en su ámbito geográfico. Sus principales clientes y proveedores están en el sudeste asiático y después ya hablamos de países del Pacífico en el que incluiríamos también a Estados Unidos como países del Pacífico. Es miembro de la ASEAN, con lo cual coincide con todos estos países asiáticos. Es miembro del Pacto Transpacífico, que debería incluir a Estados Unidos, pero a última hora Estados Unidos fue en la época de Trump, decidió no firmar por un tema estratégico. Sin embargo, como vemos en los tratados binacionales, Estados Unidos está incluido. Vuelven a repetirse una serie de países dentro de la zona y quizás el único que destaca que no está de la zona es Reino Unido y que es absolutamente reciente, puesto que se está negociando actualmente un tratado que está tardando más de lo esperado con la Comunidad Europea. Lógicamente, Reino Unido estaba incluido en este tratado hasta el Brexit, y a partir del Brexit y debido a las grandes relaciones entre Reino Unido y Australia, se hizo un tratado binacional que fue muchísimo más rápido de negociación y que se ha firmado durante este año. En todo caso, hemos de considerar que Australia ha sido un baluarte de libre comercio, siempre lo ha propuesto y siempre intenta encontrar estos tratados, y desde luego es un país de referencia en su región. Es importante para nosotros que se firme este tratado con la Comunidad Europea porque actualmente, y dependiendo de la partida arancelaria, los bienes provenientes de Europa están sujetos a aranceles. Entonces, según qué sectores, sobre todo los que tienen competencia con empresas asiáticas, si ya normalmente Asia tiene precios más bajos, está más cerca, con lo cual el precio de transporte también es más bajo, y si además añadimos que estos países asiáticos no tienen aranceles y los europeos sí, pues nos dificulta bastante el poder competir en el mercado. Respecto a las oportunidades, bueno, se han comentado algunas en la previa, pero efectivamente, las oportunidades son muchas. Ahora yo os comento, vamos a decir, 6 sectores primordiales, como son la minería, las renovables, la construcción, el consumo en general, pero sobre todo agroalimentarios, cualquier tipo de industria y la agricultura y ganadería. Voy a empezar a hablar por la minería, que es desde luego uno de los sectores puntales del país, representando el 10% del PIB, que como ya os he dicho, es un sector tractor. Australia siempre está pendiente de los precios internacionales de las materias primas, puesto que en base a eso se le va el presupuesto del país. Cuando el carbón está alto, a Australia, pues bueno, le sobra el dinero, por decirlo de alguna manera. Si por el contrario baja, es hora de apretarse el cinturón. Es una industria súper exportada a la exportación, súper orientada a la exportación, pero que adolece de ese procesamiento de sus propias materias primas. Los gobiernos
da igual de qué lado están intentando cambiar esto, se están aprobando fondos, sobre todo para intentar aumentar el valor añadido de todos estos recursos de Australia. Y de ahí viene, pues, esas oportunidades que representa para todo tipo de proveedores de maquinaria, todo tipo de repuestos, sobre todo en esa maquinaria que es de desgaste, que lógicamente utiliza repuestos constantemente. Todo tipo de equipamientos energéticos pero específicos para este tipo de actividades. Cualquier tipo de equipamientos y servicios que tenga que ver con lugares remotos. La minería en Australia está basada sobre todo en 3 estados, que sería Western Australia, Queensland y en menor medida New South Wales. Tanto Western Australia como Queensland, las operaciones son remotas, pero remotas significa absolutamente remotas. Con lo cual, cualquier tipo de equipamientos o servicio que se adecue a estos lugares remotos va a tener cabida aquí en Australia. Uno de los ejemplos claros es el de las comunicaciones. Y por poner un ejemplo internacional, si hablamos de la conexión a Internet que provee Starlink, esta base de satélites, pues lógicamente está teniendo una entrada inmediata. Todo lo que sea lugares remotos va a tener. Lógicamente, el estilo de empresas del que estamos hablando nosotros no va a poder acceder a un servicio tan internacional o tan global, pero seguro que hay aplicaciones que en lugares remotos serían muy bienvenidas. Comentarios sobre las ferias en Australia. En general, Australia cuenta con ferias para cada sector, pero que nadie se lleve una desilusión. Las ferias son mucho más pequeñas de lo que pueda ser una feria asiática, europea o americana. Son ferias totalmente locales, es decir, son para el público australiano, con lo cual representa a esos 25 millones de personas y en muchos casos incluso están regionalizadas, es decir, que se da, por ejemplo, pues ferias no bianuales, anuales, pero que se alternan entre ciudades, con lo cual acaban atrayendo a un público solo de esa región. Aún así es importante estar. Una de las cosas que tienen las ferias australianas es que atraen a toda esa industria. No son industrias muy grandes, con lo cual todos los players acuden a esas ferias. Si hablamos del caso de la minería, pues hay una feria que domina, que es IMEX, que se realiza en Sydney cada 2 años, pero luego hay una serie de ferias regionales, como podrían ser la de Queensland, que para ciertas particularidades pues convendría atender a esa región. El campo de la construcción, como en todas partes, la construcción tiene sus vaivenes. Ahora, por ejemplo, estamos pasando por una serie de suspensiones de pagos de algunas constructoras grandes, casi siempre relacionadas con el tema residencial y relacionada precisamente pues con el precio de los insumos que ha subido mucho al venir todos del exterior, el precio de los tipos de interés y demás. Sin embargo, bueno, es un sector que constituye el 9% del PIB australiano, en el cual también los sucesivos gobiernos han puesto mucho dinero debido pues a la cantidad de retos a los que se enfrenta este país. Aquí he mencionado algunos: el crecimiento demográfico constante. No hablamos de una gran natalidad, pero sí que hablamos de unas tasas de inmigración altas. El gobierno tiene fijado normalmente entre 250 y 300.000 inmigrantes por año, lo cual eso de por sí ya genera un crecimiento enorme. Los propios activos están muy envejecidos, especialmente en el tema residencial y en el tema de carreteras. Una saturación del transporte público, el aumento de la energía, la seguridad del agua. Un país donde cuando se sufre sequía, hablamos de sequías que duran 2 y 3 años y que afectan a todo tipo de industrias y no solo al residencial. Y luego, bueno, de todos es conocido la cantidad de inclemencias a las que nos afectamos cuando no sequías son inundaciones, cuando no son incendios forestales, y todo esto lleva a que los gobiernos inviertan mucho en construcción y particularmente en las necesidades concretas de cada momento, ¿no? Ahora están identificados como sectores prioritarios la vivienda, el tema residencial es siempre un gran problema, la gestión del agua, unos mercados que van a ser importantísimos en los próximos años son el de los residuos y el del reciclaje. Esto es debido porque Australia se malacostumbró y enviaba sus residuos, tanto los que serían
los no aprovechables como los reciclados, los enviaba a Asia a que dispusieran de ellos desde ahí, sobre todo China. China se cansó de ello y cerró la puerta a que le enviasen más basura, hablando en plata. Y en Australia se dio cuenta en que no estaba preparada para la gestión de todos estos residuos y para crear esa economía del reciclaje. Y actualmente se están dando un montón de inversiones a este respecto. Y por supuesto los proyectos civiles en los que siempre hay cabida y donde han destacado claramente las ingenierías de origen español. ¿Qué oportunidades generan? Bueno, no solo estas ingenierías con sus EPCs, con sus consultorías y asesoramientos técnicos, pero todo tipo de maquinaria, equipamiento, proyectos llaves en mano, todo lo que serían materiales para construcción, todo lo que serían proyectos para la gestión del agua y lo comentado para la gestión de residuos y el reciclaje. De nuevo, existen varias ferias sectoriales, habría que ver exactamente pues, para cada segmento cuál es la más apropiada. En el tema industrial, un poco lo que he comentado, Australia produce poco de todo, es decir, sí que hay una producción, pero no destaca claramente en nada. Había una industria de la automoción que desapareció, con 4 empresas ensambladoras y no queda ninguna. Eso afectó mucho a todo lo que era el tejido industrial australiano. Ahora empieza a haber una corriente en querer recuperar ese tejido industrial. Y poco a poco, bueno, pues se va viendo empresas que van invirtiendo en bienes de equipo, en ciertos nichos de mercado. Sí que hay algunos ejemplos que destacan más que otros, digamos, por la importancia que han cobrado últimamente. Por ejemplo, el sector de la ciberseguridad es una industria diferente, si quieres, no tan productora, pero que espera llegar a unos niveles bastante altos y que además se ha venido acrecentado por una serie de hackeos que se han realizado a grandes compañías del calado de una telco australiana, que sería la equivalente de una Telefónica o un Vodafone en España, de una empresa médica de las más importantes, y esto ha acentuado la importancia de esta industria. Otra destacable sería la de los equipamientos médicos. Australia cuenta con un sector asegurador importantísimo, entre otras cosas porque está fomentado por el gobierno vía impuestos. Es decir, si tú tienes un seguro médico privado, pagas menos impuestos y esto hace que las grandes aseguradoras cuenten con unos equipamientos francamente avanzados y que realicen muy buenas inversiones en estos equipamientos médicos. Y otro tema que también es de muy reciente, bueno, que recientemente, vamos a decir, ha cobrado mayor importancia es el de la defensa. Precisamente por las tiranteces que ha habido entre Australia y China, siendo Australia estando siempre alineada con Estados Unidos, pues China está cobrando mayor importancia en lo que es toda la región y Australia se ha dado cuenta pues, que tiene que realizar una serie de inversiones grandes en todo el tema armamentístico. Una de las grandes beneficiadas ha sido Navantia, a la que todos conocéis, que son proveedores de la Marina Australiana desde hace muchos años, son proveedores de fragatas, pero vamos, hay otro tipo de empresas, empresas de submarinos, empresas de carros de combate y en general todo tipo de subcontratistas de defensa. Con lo cual, las oportunidades vienen de ahí, son proveedores de todas estas industrias y un poco repitiendo lo mismo, no solo los productos en sí, sino los bienes de equipo, soluciones, servicios. Y una cosa que afecta a todas las industrias serían los operadores logísticos. Australia se vio muy afectada durante el COVID por los operadores logísticos internacionales. Nos sentimos un poco abandonados del mundo. El tráfico naviero se redujo de una manera espeluznante. Parece que todas las prioridades iban a otras partes del mundo. El precio del transporte se multiplicó por 7. Y aunque poco a poco se va recuperando la normalidad, se quiere fomentar que estos operadores logísticos actúen más en territorio australiano, ¿no? De nuevo, ferias sectoriales según el subsegmento. Energías renovables.
uno de los sectores estrella, sin duda alguna, por el crecimiento que está teniendo aquí en Australia. Hace 2 años las energías renovables supusieron 1/3 de toda la generación total y hay un objetivo muy ambicioso de que para 2030 el 80% de toda la generación venga de este tipo de energías. Hay una promoción enorme tanto a nivel federal como a nivel estatal de estas energías. Incluso os diría que nivel local también, los propios ayuntamientos también se implican con sus propias acciones por una necesidad de controlar los precios de la energía que están descontrolados. Siendo Australia un gran proveedor de esas fuentes de energía, resulta que por el mercado internacional nos vemos afectados por esos precios y por este plan que tiene Australia de convertirse en una potencia exportadora de energía verde. Está muy basada en ciertas técnicas, como serían la del hidrógeno y la del solar, pero está abierto a todo tipo de renovables. En Australia tenemos de todo: solar, eólico, hidrógeno, offshore, tipo de olas, termal, la típica hidráulica. En las pocas montañas que hay en Australia hay grandes complejos hidráulicos. En fin, está abierto a todo tipo y todo viene del exterior. Australia no tiene producción propia. De ahí que nos encontremos con un montón de EPCs, ingenierías y consultoras que son extranjeras, todo tipo de fabricantes de insumos. Pues por poner un ejemplo, Australia tiene eh, instalación solar residencial en más de 2 millones de viviendas y sin embargo solo hay un productor local de paneles. Todo lo demás viene del exterior. Y también hay grandes oportunidades en tecnologías y servicios auxiliares, sobre todo en temas de software, gestión de esa energía, mejora en la eficiencia, todo tipo de tecnologías y servicios que ayuden a conseguir mejores resultados de esas fuentes de energía. En este caso hay una feria sectorial dominante, es la All Energy, que se hace en Melbourne, es anual y que esta aglutina a todo tipo de operadores de energía, es decir, desde productores, distribuidores, incluso usuarios, redes eléctricas, etcétera, etcétera. Hay una feria secundaria que es la del Smart Energy Council, en este caso es en Sydney, es más regional y sobre todo que está basada en el solar residencial. Tiene esa gran especialización. Consumo y agroalimentarios, pues lo he comentado hasta ahora, Australia apenas produce nada, hay contadas excepciones, siempre son nichos de mercado, pues alguna empresa de moda, de joyería, de cosmética, pero en general los productos de consumo y los agroalimentarios elaborados vienen también del exterior. Hay mucha relevancia del producto asiático. Lógicamente, el tema coste es importante y no podemos descartar pues, que estos países producen a unos precios mucho más bajos. Sin embargo, dependiendo de los sectores, hay grandes dudas sobre el tema de calidad. Eh, China, por ejemplo, tiene esa doble vertiente. En Australia nos encontramos las grandes potencias chinas que ofrecen producto de calidad y además a unos precios muy razonables, pero también nos encontramos con esa multitud de empresas chinas que venden sin ningún tipo de calidad, sin ningún tipo de control, y eso crea en el mercado, pues bueno, cierta aversión al producto chino, incluso aunque sea el de calidad. Los productos europeos en general gozan de buena reputación y además hay que contar un poco lo que hablaba antes del melting pot. O sea, existe un montón de inmigración procedente de Europa, en su mayoría es inglesa, irlandesa, pero también hay gran representación de otros países, como puede ser Italia, Grecia, la propia España no es muy grande, pero bueno, ahí está, Europa del Este. Y bueno, que hay que tener en cuenta pues que el Made in cuenta. El Made in Germany es muy importante, el Made in UK es muy importante. El Made in Spain es conocido, quizás no llega a esos niveles de lo que pueda ser Alemania o Inglaterra, pero desde luego no tiene una connotación negativa. Es una connotación positiva, tanto en el producto, vamos a decir, de consumo agroalimentario como en el producto industrial. Oportunidades en todos lados. En agroalimentarios sí que nos concentraríamos en productos gourmet, productos elaborados,
dulces, productos regionales, en este caso, bueno, pues dependiendo del tipo de producto, pues por ejemplo, por poner un ejemplo, Rioja es muy conocido, pues es un producto, vamos a llamarlo regional, pero que al ser tan conocido tiene buena entrada. El aceite de oliva es uno de los casos clásicos donde ha tenido muy buena entrada, sobre todo por la influencia italiana. En este caso no por la influencia española e italiana, pero eso ha dado pie a que muchas empresas españolas pudiesen poner su pie aquí en Australia. Empresas de moda y calzado, juguetes, el ocio en general, mobiliario para casas, también para oficinas e incluso mobiliario urbano, pero en fin, todo tipo de productos de consumo tienen cabida. Si hablamos de agroalimentarios, la feria sectorial de referencia es la Fine Food, es anual, suelen alternar entre Sydney y Melbourne y desde luego que es la más representativa en el país. Y creo que esta es la última que comento, es la de agricultura y ganadería, en este caso desde el punto de vista productor. Australia, pues la agricultura y ganadería representan un 10% de las exportaciones, es decir, de lo que se produce, más del 70% se exporta. Y de estas 90.000 explotaciones que hay agroganaderas, pues hay un 60% que son ganaderas. Ya os he comentado que el tema del ganado en temas de exportación es brutal y además ganado vivo, poca no se suele tratar. También hay un cierto comercio de carne, pero en general el ganado vivo tiene cifras mucho más altas. Luego hay un 30% de estas explotaciones que son meramente agrícolas y hay un 10% que están dedicadas directamente a la industria láctea. Actualmente, una característica que quizás vosotros vais a encontrar más conocida es el latifundio. O sea, en Australia son grandes extensiones donde hay poca mano de obra y hay mucha mecanización. Entonces, hay una gran tendencia a invertir en estas maquinarias, repuestos, etcétera, para aumentar esa productividad de las explotaciones. Todo tema de la gestión del agua, que como os he dicho es un tema que tiene gran preocupación aquí en el país. Todo tema fertilizantes, insumos para la ganadería, agroquímicos y una cosa relacionada con el sector anterior que he comentado de las renovables, que es el agrorrenovable, que son esas fuentes de energía que están dedicadas expresamente a gestiones, a explotaciones remotas, como es el caso de Australia. O, por ejemplo, temas de regadío que están ligadas a renovables. En fin, hay una serie de oportunidades a explotar muy propias de este país. Las ferias, sí, en este caso sí que son muy regionales. Es uno de los problemas que a veces para llegar a este mercado hay que hacer bastantes actividades diferenciadas de menor tamaño, pero mayor número. Y eso ha sido un poquito el resumen de las oportunidades. Ahora os voy a hablar un poquito de por qué creo que Australia en general es un mercado interesante. Ofrece una serie de ventajas sobre otros mercados. Uno es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, vamos a decir que es prácticamente total. Es muy importante de cara al exportador la gestión de los contratos. La tradición es británica, lo que está escrito va a misa y los contratos, pues bueno, tienen que estar bien trabajados, tienen que contar con todas las posibilidades que se pueda dar en ese contrato y dejarlas bien marcadas, no dejar nada en el aire. Ofrece una estabilidad política grande, es un sistema bipartito, similar al británico, conservadores y laboristas. Actualmente en el poder están los laboristas, no solo a nivel federal, sino en todos los estados menos uno, con lo cual, bueno, el laborismo pues se puede considerar que es un centro-izquierda, pero más centro que izquierda. Y a veces esta estabilidad viene marcada, pues os voy a poner un ejemplo. Hace poco, 3 semanas, un mes, hubo elecciones en el estado en el que resido yo, en New South Wales, el estado de Sydney, y puse los dos programas, el de los laboristas y el de los conservadores, lado a lado, y era bastante difícil discernir cuál era cuál. O sea, realmente eran programas muy, muy, muy parecidos.
eso es símbolo de esa estabilidad. Por mucho que cambie el gobierno, no cambian mucho las políticas, no hay gran radicalización. El país sigue por la vía marcada, por decirlo de alguna manera. Otra ventaja es el crecimiento continuado que hemos comentado. Muchos años de crecimiento, que son crecimientos no muy altos, pero sí constantes. Una gran facilidad para hacer negocios, es un país muy pragmático, no se andan por las ramas, se va bastante al grano con todo, en eso sí que hay una influencia un poco americana, vamos a decir, y culturalmente muy abiertos precisamente por ese melting pot del que hablábamos, ¿no? Están abiertos a todo lo de fuera, a las cosas nuevas, aunque hay que tener en cuenta que también somos bastante nacionalistas. Todavía vende mucho lo del Made in Australia. A la gente le hace ilusión cuando encuentra cosas hechas en Australia. O incluso un propio argumento de venta es el que la empresa sea, que el dueño de la empresa sea australiano, es decir, que esté en manos australianas. Esto se suele poner incluso en los propios panfletos, ¿no? Decir, esta empresa es propiedad de un australiano y no de un extranjero. Cosas curiosas. Y como última ventaja sería que puede suponer una puerta para Asia. Hay empresas que consideran ir a Asia directamente es difícil, hay unas grandes barreras. Sin embargo, desde Australia, basado precisamente en esa seguridad jurídica y estando basados en Australia, lo ven más fácil de cara a acceder a estos mercados asiáticos. En resumen, es un mercado de país desarrollado, con todas esas ventajas que lleva y además cuenta con una de las más altas seguridades para poder operar en él. Como mercado, hay que decir que se caracteriza por ser un mercado maduro y exigente. Hace 30 años, 20, 30 años, Australia era un país que salía al mundo a comprar. Necesitaban de todo y te encontrabas a los australianos en las ferias internacionales intentando comprar cosas para su propio país. Esto ha cambiado radicalmente y ahora es un país al que se le viene a vender, con todo lo que ello supone. Es decir, sabe lo que está comprando y sabe que tiene unas buenas armas de negociación. Es un mercado maduro, es un mercado que paga bien y por lo tanto va a exigir de la otra parte que se cumpla lo que se ha pactado. Hay que tener en cuenta que es un mercado fragmentado, lo que he comentado antes de las ciudades. Las distancias en las ciudades son muy grandes. A veces es mejor tratar cada estado como un mercado independiente en vez de un mercado global. Si tenemos el caso de Perth, por ejemplo, que si estás en minería tienes que estar en Perth, Perth tiene más cerca a Singapur que la siguiente ciudad australiana que pueda ser Adelaida. En términos de vuelo, es más corto ir a Singapur que ir a Adelaida. Y ya no te digo ya si hablamos de Melbourne o Sydney. Entonces hay que contar con esa fragmentación del mercado y que en algunos casos los propios estados puedan tener reglas diferentes para ciertos productos. Y es un mercado sofisticado, es un mercado que le gustan las cosas nuevas. Sin embargo, no hay que confundir. Estar a la última no significa tener lo más reciente. O sea, le gusta lo más reciente, pero que esté testado. No les gustan ser los conejillos de Indias. Si vienes aquí con un producto nuevo, más vale que traigas casos de éxito donde ya ha funcionado en otros mercados, porque si no, ellos no serán los primeros en probarlo, ¿no? No son early acceptors, como lo dicen aquí. ¿Qué pide Australia? Bueno, Australia pide un producto de calidad acompañado de un buen servicio. Esto marca mucho los mercados nicho, donde realmente tu producto es algo especial para ese mercado objetivo que estás marcando. Valores de empresa. ¿Qué quiero decir con valores de empresa? Si hay algo que vende en Australia es poder decir, no, mira, mi empresa tiene 40 años de antigüedad, 50 años de antigüedad. Australia se cansó en su día de esas empresas que venían con excedentes de cualquier producto y, bueno, las dejaban en Australia y después no se volvía a saber de ellas. O empresas que eran demasiado nuevas y a la hora de pedir las garantías y demás, las empresas habían desaparecido. Todo ese, o sea, toda esa antigüedad, toda esa haber ido por el mundo y demás, Australia lo valora mucho. Y por último, y no me cansaré de decirlo, servicio, servicio, servicio. O sea, a Australia con esa, em, con esa característica de estar aislados, de estar lejos,
quieren tener esa presencia, ese servicio constante de que no se tenga que estar dependiendo de diferencias horarias, de que no se tenga que estar esperando un repuesto que venga de Europa y tarde 10 semanas, etcétera, etcétera. En definitiva, no es un mercado para todo tipo de empresas. Sin embargo, sí que es un mercado imprescindible para empresas con experiencia, sobre todo si has tratado con mercados anglosajones. A mí me sorprende encontrar empresas que me dicen que trabajan con 40 países y uno de ellos no es Australia. En estos casos encuentro que están perdiendo una gran oportunidad porque estoy seguro de que Australia puede representar una mejor oportunidad que algunos de esos 40 países que están tratando en ese momento. Sin embargo, lo que es cierto es que es un mercado pues, que requiere bastante atención, requiere recursos y eso a veces pues a la empresa española se le hace lejos, ¿no? ¿Cómo afrontar el mercado australiano? Ante todo, perseverancia. No vale el hacer una acción puntual y olvidarse de él. Si realmente se quiere afrontar este mercado, has de presentar esa constancia, ese seguimiento, el que te vean no una vez, sino dos, sino tres. Es muy típico de las participaciones en ferias. Participar una vez te puede sonar la flauta. Si participas dos, la flauta está mucho más cerca de sonar. Y si participas tres, es que seguro que te viene hasta el trombón. Ellos quieren ver que estás aquí y que estás realmente para quedarte. La presencia en el país ayuda mucho, ayuda mucho. Esa presencia no significa que tengas que montar aquí una empresa o una oficina comercial. Puede ser vía un agente, puede ser vía un propio distribuidor, pero alguien que esté dando la cara por ti en territorio local, en su idioma y en su hora. Es muy importante buscar la diferenciación y no el precio. De nuevo recuerdo la cercanía con Asia. Si vienes únicamente vía precio, vas a perder. Tu producto tiene que ser diferente, tiene que ser algo que destaque. Y ojo, eso te va a dar un precio mayor. El problema no está en el precio, sino en que ese producto se tenga esa necesidad de ser querido, ¿no? Hay que fomentar las relaciones personales. Si hay algo en lo que podemos competir con Asia es precisamente en eso. La relación con Asia es muy difícil. Es muy, muy difícil, sobre todo para el australiano no asiático. Lógicamente, en Australia hay una cierta población asiática, pero hablamos que está alrededor del 7, el 8%. Todos los demás tienen esa cierta dificultad, no solo por el idioma, sino porque culturalmente son muy diferentes. Están en una región asiática, pero culturalmente son los más diferentes de todos. Eso no nos pasa a los europeos. Somos mucho más cercanos de lo que creemos y las relaciones personales son uno de los temas básicos para poder entrar en este mercado. Comentar que si el tipo de producto que tenéis es para licitaciones, son licitaciones públicas sobre todo, vais a requerir de una presencia local y en muchos casos de un socio local. O sea, se os va a pedir una dirección en Australia y en muchos casos incluso presentar un asociado local. Vender directamente en una licitación es prácticamente imposible. Yo tuve un caso hace unos años de una empresa que construía, que fabricaba barreras de estas de tráfico, de estas que se ponen para aglomeraciones y demás. El producto era de lo mejor que se había visto aquí en Australia. Llegaron a la final de la licitación, junto a otro licitante, y la acabaron perdiendo porque no tenían un contacto local, lo querían suplir todo desde España, y a lo cual se les dijo que no. Entonces, es importante que si es vía licitación contéis con un apoyo local. También importante la selección del importador y distribuidor. Son dos figuras diferentes, aunque pueden coincidir en la misma persona o en la misma empresa. El importador es el responsable de la logística, es el responsable de pasar aduanas y como tal, legalmente, es el responsable de la garantía final y del servicio postventa del producto. Lógicamente, hay muchos distribuidores que tienen capacidad de hacer esa importación y es el caso ideal. Sin embargo, hay en algunos sectores donde el distribuidor no quiere asumir esa última responsabilidad, con lo cual tienes que contactar con alguien que te haga esa figura de importador, aunque luego actúes con un distribuidor e incluso formes al distribuidor en el servicio postventa. A ellos lo que les importa es la legalidad, ser el último responsable.
Y a la hora de seleccionar un distribuidor, pues es importante tomar la decisión si va a ser uno con opción nacional, alguien que cubra todos los estados, o si conviene ir a distribuidores más pequeños, regionales, estatales, que te cubran un estado cada uno. Es más difícil de gestionar, pero suelen ser distribuidores que conocen muy bien su mercado porque están allí sitos, ¿no? En resumen, los 3 puntos principales para afrontar este mercado es el compromiso, la diferenciación de producto y no equivocarse en la selección de canal. Últimas notas a tener en cuenta. Una es la gran facilidad de contacto. Por favor, Australia no está lejos. Esto hay que metérnoslo en la cabeza. Las tecnologías actuales nos permiten una facilidad de contacto tremenda. Es posible que tengamos que actuar a deshoras, sobre todo en los primeros contactos, pero hemos de contar con que Australia tiene una estructura muy parecida a la española. Es un país de pymes. Existen unas cuantas empresas grandes, dominantes, su propio IBEX 35 en versión australiana, pero el resto del país, 90 y tantos %, son pymes. Y estas pymes suelen estar gestionadas por el propio fundador. Son estructuras muy planas, con lo cual las tomas de decisiones son rápidas. Si convences a la persona adecuada, al general manager, que además es el propietario, bueno, pues ya está, ya no tienes que pasar por más departamentos ni por más criterios decisorios. Hay que comunicar en inglés. Esto parece obvio, pero hay que remarcarlo. A veces nos encontramos con un interlocutor que habla español y nos facilita las cosas. Sin embargo, no va a haber toda una empresa que hable en español. La comunicación tiene que ser siempre en inglés. Y hay que tener una atención especial a hacerlo bien. Es decir, si se producen catálogos, si se produce material promocional, tiene que ser en un inglés perfecto. No hay excusa para enviar con faltas de ortografía. Eso también nos diferencia del producto asiático. El producto asiático ha destacado aquí por llegar con cosas absolutamente ilegibles y eso al australiano no le gusta, le da esa sensación de que no se le están tomando en serio. Y un tema, una nota que es muy, muy importante es que en la mayoría de los sectores el número de operadores es muy pequeño. Eso significa que se sabe todo. Es muy difícil mantener la confidencialidad. A la hora, en el momento en que estás tratando con un distribuidor, el otro se va a enterar. Es decir, no puedes hacer un juego de a ver si me da mejor con esto, con el otro. No, tienes que tomar la decisión y hacerlo porque se sabe todo. Aparte de que, siendo sectores tan pequeños, tan compactos, hay mucho tráfico de personal entre las diferentes empresas y se acaba conociendo absolutamente todo de lo que está pasando. Tener en cuenta las reglas propias del país. Existe Standards Australia, que es la que emite los estándares para el país y que además coinciden en muchos casos con los de Nueva Zelanda. También están basados en estándares internacionales. En la mayoría de los casos nos encontramos con que si cumplimos los estándares internacionales o los europeos, estamos cumpliendo el australiano. Pero aún así hay que comprobarlo porque puede haber cositas sueltas que sean diferentes. Pongo un ejemplo claro, el tema de las particularidades, por ejemplo, los enchufes australianos son únicos, no coinciden ni con los europeos, ni con el británico, ni con el americano. O, por ejemplo, en grandes equipamientos eléctricos resulta que los colores de los cables son diferentes también. Hay unos códigos de colores, pues Australia los tiene cambiados. Entonces es importante saberlo porque te pueden echar atrás todo un equipo industrial porque los colores de los cables no son los apropiados. El tema de cuarentena es especialmente importante si tratas con agroalimentarios. En Australia es conocido de que en un aeropuerto te paran antes por traer un plátano que por traer droga. Es una obsesión nacional el que no entren plagas en el tema agroalimentario. Y esto incluso aplica a cualquier industria, porque, por ejemplo, hay una exigencia de que si tu material viene en palets de madera, tienen que venir fumigados. Es importante saberlo, son costes adicionales y además hay que gestionarlos. Hay que saber gestionarlos, no solo el coste, ¿no? Australia tiene el dólar australiano. Y esto hay que tenerlo en cuenta en dos cosas. Una, el australiano está acostumbrado a comprar internacionalmente en dólar americano o en euros. No hay ningún problema en fijar los precios. Pero lo que hay que tener en cuenta es que, lógicamente,
su moneda es el dólar australiano, con lo cual ahí hay un tipo de cambio y que eso puede afectar al precio de nuestras exportaciones. Entonces siempre hay que tener en cuenta cuál es ese tipo de cambio, aunque nosotros estemos ofertando en euros. Y ya por último, sin ánimo, espero no haberme hecho muy pesado, os comento algunos grandes casos de éxito de la empresa española. Por un lado está la gran empresa. Aquí podéis ver algunas de las empresas más representativas. El gran éxito de la gran empresa española empezó hace unos 20 años precisamente con Navantia. Navantia fue la primera, la que puso la primera estaca y gracias a que era un tema en el que se mezclaba gobierno por ser defensa y demás, fue abriendo puertas a otras grandes empresas australianas. Le siguieron las grandes ingenierías, donde encontramos a Ferrovial, Acciona, Dragados, etcétera, y poco a poco han sido tractoras de otras grandes empresas españolas como las que podéis ver en pantalla, ¿no? Y diréis, bueno, nosotros no somos una gran empresa, no tenemos esa suerte. Bueno, el caso es que las pymes también están presentes en Australia. Hay grandes casos de éxito y además, como podéis ver, en sectores muy, muy diferentes. Desde material eléctrico, renovables, gestión del agua, el aceite de oliva, material de escritorio, muebles de oficinas, en fin, no es imposible, no solo no es imposible, sino que todas estas empresas están bien afianzadas en Australia. Muchas de ellas han llegado a abrir oficina aquí en Australia debido a que el mercado ya se lo exigía por el volumen que estaban cobrando. Bueno, y con esto os he querido dar pues unas notas básicas de lo que es el mercado australiano. Y creo, si no me equivoco, pues que estamos abiertos a un turno de preguntas. En fin, vuelvo a pasar la palabra a quien corresponda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Muy interesante, la verdad. Yo, bueno, veo aquí que ya hay algunos comentarios en el chat de algunos de los asistentes. Muy interesante. Yo había comentado que a lo mejor este podía ser un buen momento para compartir, Javier, la programación de actividades para que nuestros oyentes sepan qué es lo que tenemos previsto. Abrimos turno de preguntas y yo ya os cedo la palabra a Javier y a Paola. Muchísimas gracias, Alberto, porque ha sido bueno, pues interesante y práctico. Gracias. Sí, muchas gracias, María. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad que la presentación ha sido magnífica. Nos ha dado un baño de conocimiento sobre el mercado y eso nos va a ayudar mucho a la hora de programar las próximas acciones que tengamos para el año 24. Este año 23, el que queda todavía, los meses que quedan todavía del año 23, tenemos varias acciones previstas. Una es la feria en Fine Food. Todas las acciones que tenemos previstas para este año están ya cerradas. Bueno, son participaciones en ferias en algunos casos y otras misiones directas, pero estarían ya cerradas. Como decía, la feria Fine Food, en colaboración con FIAT, el sector agro, mediados de septiembre. La visita a la feria Indo-Pacific, otro de los sectores mencionados, defensa, naval defensa, que también estaría ya cerrada, que ahí colaboramos mucho tanto con Navantia como con BAE System. Y luego estamos desarrollando también talleres online de enseñanza del español en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada. ¿Vale? Son 3 talleres, hemos desarrollado los 2 primeros y nos quedaría un tercero previsto para el 15 de junio, el jueves 15 de junio. ¿Vale? Esas serían un poco las acciones que tenemos organizadas y otro de los objetivos de esta jornada era pediros que nos trasladarais qué consideráis que es importante en vuestra promoción comercial en este mercado, la participación. Alberto ha hablado de las ferias, que no son tan grandes como las que podamos conocer aquí en Europa o en otros mercados de Asia, que tienen la singularidad de la diferenciación por estados. Hay ferias que efectivamente, como Fine Food, son muy conocidas y muy importantes, pero hay otros sectores o subsectores en los que se debería ir de otra manera. ¿Vale? Nosotros, como sabéis,
Tenemos una batería de herramientas importantes, todas están bien definidas en nuestra web, en www.extenda.es. Dentro de las acciones de promoción, que son quizás por las que más nos conocéis, se dividen principalmente entre acciones agrupadas y acciones individuales. Las agrupadas son las típicas participación en feria, misiones comerciales, degustaciones, todo tipo de acciones, herramientas de promoción que engloban la participación de varias empresas. Acciones, o sea, misiones inversas igual, cuando tenemos importadores a que conozca un sector aquí, pero también están las acciones individuales, ¿vale? Que al ser individuales, lo que llamamos nosotros proyectos individuales, al ser individuales, pues se definen, entre comillas, más con cada una de las empresas que participáis. Incluyen también pues, la realización de agendas, pero también hacer un store check en un supermercado a ver qué competencia hay de nuestros productos, a qué precio se está vendiendo, degustaciones, en fin. Una batería un poco a vuestra medida para tratar de facilitar ese acceso, esa consolidación en los mercados. Hay dos herramientas que yo creo que son muy importantes en Australia, que nos van a servir, se ha hablado de ello. No es un mercado al que haya que ir una vez, haya que ir en una sola participación en feria o un solo contacto con agentes importadores, que es el programa Consolide. Este programa lo iniciamos hace un año en Asia principalmente y trata a través de varias herramientas, hacer un proceso a lo largo del año en el que se empieza con una jornada de formación en la que se trabaja los accesos a las formas de acceso al mercado, los típicos tópicos, el conocimiento un poco de Australia a nivel general. Se continúa con un sondeo explícito para el producto que se está trabajando, que se suele hacer también más o menos en un mes, y después un par de acciones más, que la primera suele ser una agenda de contactos, una agenda de reuniones, ya sea presencial o online, preferiblemente presencial, obviamente, en la que se busca pues ya establecer contacto con importadores, con distribuidores que pueden desarrollar en el mercado cada uno de sus productos o servicios. Y una segunda acción final, todo dentro de un año, como decíamos, que puede ser bien otra agenda de contacto por afianzar el tema, pero también puede ser en caso de agrodegustaciones, una vez que ya se tiene un importador y se quiera consolidar la presencia con el importador y trabajar más la promoción de un producto con el importador. Bueno, pues todo eso se engloba dentro de un programa que se llama Consolida. Hay también unos clubs que están divididos por continente, que están funcionando también bien. Esos van dirigidos a empresas que ya están trabajando en cada uno de los mercados. Hay uno en África, otro en Reino Unido, América y otro en Asia. ¿Vale? Entonces, al final, con los clubs, el objetivo es un poco hacer lobby, ¿vale? Para facilitar el acceso, contar con la experiencia de otras empresas que forman parte del club. Y como digo, ya casi todas están trabajando, pero casi todas implantadas. Va buscando un poco ese objetivo. Entonces, bueno, pues mi interés ahora y como hemos estado viendo con vistas a la programación del año 24, sería que nos dijerais, que me mandarais un email. Ahora pondré, para que no tengan mi correo electrónico en el chat, diciéndome qué acciones de promoción consideráis vosotros que pueden ser buenas para vuestros productos. Y entonces yo cogeré toda la información que me llegue y la tendré en cuenta para la hora de la programación del próximo año y tratar de acercarnos más a vuestras necesidades. ¿Vale? No sé si hay algún tipo de consulta, estoy mirando el chat de reojo, pero no
no veo nada. Y Javier, hay una pregunta sobre los productos de cerdo ibérico. Nos pregunta si Sí, existe oportunidad para el cerdo ibérico o cierta cultura del cerdo ibérico. pues Eh, Alberto, te doy. a ver, por la influencia italiana se conoce mucho el prosciutto. ¿De acuerdo? El prosciutto italiano está presente en prácticamente cualquier supermercado. En este caso sí que diría que de las grandes ciudades. No vamos a contar el resto de las pequeñas ciudades y más, pero desde luego en las grandes ciudades está. A partir de ahí, ha habido algunas empresas españolas que han empezado a introducir el jamón. Empiezan a ser conocidos los bares de tapas. La cocina española ya no se identifica tanto solo con la cocina tradicional, sino pues con la nueva cocina y demás, que incluye el jamón, las tapas y demás. Encontramos jamón ya de algunas firmas españolas, por ejemplo, El Pozo. Esto lo puedes encontrar en el supermercado, a granel, realmente a granel. O sea, vas a la carnicería del supermercado y pides que te corten tantos gramos. Es decir, poco a poco va habiendo un mercado para el jamón y no solo el jamón, todo tipo de productos del cerdo. Pero lo que sí, ahí hay que ser súper estrictos con las normas fitosanitarias. Ahí sí que habría que indagar un poco más, no las conozco a fondo, pero desde luego es lo que os he comentado antes, el tema de las cuarentenas, el tema fitosanitario, se ha de cumplir a rajatabla y bueno, habría que mirar exactamente qué es lo que hay que cumplir con ello. Gracias, Alberto. La siguiente pregunta es la del Consolida, que esa va dirigida a mí. Son programas individuales, entonces, y duran un año, pero un año desde que se formaliza, no un año natural, por así decirlo. Entonces, cuando recibimos la solicitud, nos ponemos a trabajar, empezamos con la jornada técnica que hablábamos y seguiríamos luego con el sondeo específico para el producto y entraríamos ya a organizar luego las agendas comerciales. Normalmente, desde que se solicita la jornada técnica pueden pasar dos semanas, después el sondeo calculado más o menos un mes y medio, depende un poco de la diferencia o la dificultad del producto o servicio, y luego otros mes y medio, 2 meses para las primeras reuniones. Es verdad también que algunas empresas están o nos piden hacer coincidir algunas de las herramientas de Consolida, la agenda principalmente, con algún viaje que tienen a la zona. Entonces, bueno, tratamos de adaptarnos. Ya digo, son programas individuales y por tanto tratamos de que sea lo más cercano a las necesidades de cada empresa. Veo Veo otra pregunta que es sobre qué tipos de cultivos hay en Australia. Bueno, Australia, al ser el continente que es, tiene un poco de todo. El norte es un clima tropical, el centro es un clima desértico, la costa este se parecería más a lo nuestro, en South Australia, por ejemplo, es una zona de viñedos, con lo cual, a ver, hay de todo. Predominantemente los productos, vamos a decir, de gran masa y que exporta Australia, pues estarían sobre todo el trigo y la cebada. Está la caña de azúcar en el norte y todo tipo de frutales. Esos serían los más predominantes. Y veo otra que ¿dónde estaréis físicamente en Australia? No sé si se refieren a la antena o no. En este caso, nosotros estamos en Sydney. Sí, para Jesús, simplemente decirle que hay otra antena ya en Filipinas. Nosotros cubrimos estrictamente el territorio de Australia. Exacto. Ahí en Jesús, bueno, hay varias oficinas en Asia. Filipinas estaba antes introducido en
en otra antena, pero viendo la importancia que está teniendo, pues ya hace, vamos, desde verano prácticamente estamos funcionando con una oficina en Filipinas individual. Hay oficinas en China, aunque ahora mismo estamos en el proceso de licitación. Hay oficinas en Corea del Sur, en India, en Indonesia, Japón, Asia Central, Vietnam, en lo que se refiere a Asia Central, a Asia, perdón, y Oceanía, ¿vale? Hay muchas oficinas al servicio de cada uno de vosotros. Si tenéis algún mercado en concreto por practicar, decídnoslo y os informamos de quiénes, y si no, si estamos quizás en contacto también con las oficinas comerciales, nos podríamos por ahí también tratar de ayudar. Vale, sobre la pregunta de Ernesto, perfecto, yo pongo el enlace también de las oficinas aquí. En cualquier caso, en www.extenda.es encuentran toda la información, tanto de las herramientas como que yo he estado hablando anteriormente, como las distintas oficinas, como las herramientas que hay a nivel de consultoría, de formación, que también son herramientas buenas para la promoción. Si no hay más consultas, os reitero que por favor me enviáis un correo, he puesto mi dirección ahí, jdb@extenda.es, para que nos ayudéis a hacer la programación del año que viene con los intereses que verdaderamente tengáis. Agradecer a Alberto y Adolfo su participación en esta jornada técnica, que creo que ha sido bastante interesante. Nos ha dado una información sobre el mercado y sobre las oportunidades que allí hay a nivel multisectorial importante. Y seguimos a vuestra disposición para cualquier cosa. Ya la antena de Australia está abierta y, por tanto, ahora hay que darle contenido y poner a trabajar a estos dos muchachos. No sé si queréis cerrar con algo, decir alguna cosa más. Bueno, por mi parte agradecer a todos los que han participado y, por supuesto, a Alberto, Adolfo y a Paola y a Javier. Bueno, y animar a todos a empezar a utilizar esta antena que está precisamente abierta para que se utilicen. Así que por mi parte, nada, gracias. simplemente agradecer a todos el interés en el país y nada, que os animo a explorar las posibilidades que se nos presentan. Pues muchísimas gracias a todos y estamos entonces por cerrada la jornada que está siendo grabada. La mandaré también a todos los asistentes para que si se han quedado con alguna duda o cualquier cosa, que puedan reeditarla. Muchas gracias a todos. Saludos cordiales. Buen día. Adiós.